Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Al rojo vivo la situación política de Honduras, la cual, según analistas, de continuar así, traerá severas consecuencias al país, considerando la parálisis legislativa y la falta de oportunidades que denuncia la población harta del sinfín de problemas y confrontaciones. Los nacionalistas anunciaron una ofensiva internacional y llama a la unidad contra la persecución política, nombrando comisiones con el objetivo de realizar giras y reuniones fuera de Honduras con representantes de organismos internacionales como la OEA, Naciones Unidas, cuerpos diplomáticos acreditados y defensores de derechos humanos. Denunciamos nacional e internacionalmente la persecución política sistemática e ilegal en contra de las fuerzas políticas de oposición por parte del gobierno Castro Zelaya, que violenta las garantías individuales consignadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución de la República, señala el comunicado de los cachurecos. Además, los nacionalistas denuncian la pretensión de una minoría de 9 diputados en una comisión permanente ilegal del Congreso Nacional nombren ilegalmente a los funcionarios del Tribunal Superior de Cuentas, Unidad de Política Limpia, Tribunal de Justicia Electoral y Ascensos Militares de las Fuerzas Armadas, y que el Poder Ejecutivo se abstenga de nombrar al jefe del Estado Mayor Conjunto. A los llamados de atención se suma la embajadora de los Estados Unidos, quien cuestionó el accionar de los fiscales interinos del Ministerio Público, a lo que el canciller de la República, Enrique Reina, respondió diciendo que la diplomática estadounidense, además de opinar, busca ingerir en asuntos de carácter soberano. Rechazamos su visión carente de todo fundamento legal y lógico de que los fiscales interinos tengan funciones diferentes a los que pudieran estar en propiedad. Le convoco de manera puntual a que discutamos este tema a mi retorno a Honduras y coordinamos la fecha, expuso el secretario de Relaciones Exteriores. Diputados de Libre mantienen su postura que no se trata de una persecución política y advierten a los cachurecos y la oposición que lo más importante es que Libertad y Refundación continuará en el poder porque no tendrán rivales, ya que algunos estarían en Támara presos y otros en Nueva York, declaró el legislador Fabricio Sandoval. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar de la situación política del país.
Conmigo el exdiputado del Congreso Nacional y analista político, don Marvin Ponce. Buenos días, Marvin. Buen día, licenciado Valladares. Buen día, abogado amable de Jesús Hernández, eterno alcalde de Colinas y ahora con muy buen suceso siendo ahora el director del INJUPEN. Me parece que usted, que ha sido un gran gobernante en su pueblo, que ha traído los médicos cubanos por décadas y que ha sido una figura importante en su partido, pues está ocupando una posición importante para beneficio de nosotros los jubilados. Bien. Aquí está don Amable Jesús. Amable. Gracias, Raúl. Buenos días a todo el pueblo hondureño. Saludos a Marvin. Van a recoger las tazas, ¿va? Porque estas y pesan, Raúl. No es broma, Marvin. Saludos, Marvin, gracias por el espacio, Raúl. Y bueno, yo veo ahí los titulares. Crisis política. Yo aquí no veo ninguna crisis. Aquí los que están en crisis son los corruptos, los que saquearon el Estado. Esos sí están en crisis de nervios y de todo, pero por lo demás yo creo que el país está marchando y va a seguir marchando, pues, de la mano de la primera mujer presidenta de Honduras. Gracias, Raúl. Gracias a usted. ¿Cuál es la situación del país, Marvin? Hay una crisis, se está buscando al presidente del Partido Nacional de Honduras. Hace poco hablaba con un miembro del Partido Nacional sobre estos temas, por teléfono. Bueno, mire, el país pasa una eterna crisis. Un país que tiene 72% de pobreza y extrema pobreza, que está en los últimos lugares de competitividad, en los últimos lugares de gobernabilidad, en los últimos lugares de democracia. El Latino Barómetro de las Américas, siempre lo repito aquí, dice que la democracia en Honduras está en cuidados intensivos. Entonces, aquí hay crisis política, pues. Hoy se manifiesta más en forma directa porque pasamos de un bipartidismo tradicional, gobernante, que se ponían de acuerdo. Los partidos nacionales y el Partido Liberal eran enemigos políticos aparentemente, pero al final se ponían de acuerdo en todo. Se pusieron de acuerdo en entregar las telefonías, se pusieron de acuerdo en entregar las comunicaciones, en entregar la ENE, en entregar las empresas públicas, en privatizar, se pusieron de acuerdo en el Tratado de Libre Comercio, se pusieron de acuerdo en implementar este modelo neoliberal que es terrible, pues. Hoy surge una nueva fuerza política que gobierna, que se llama el Partido Libre, y realmente es un partido totalmente diferente, y el esquema de gobernabilidad del Libre es más ¿cómo le diría?, más diferente, en el sentido que viene con un plan de refundación. Y al plantear un plan de refundación quiere decir que va a cambiar cosas de las profundas de las cuestiones coyunturales que hay en el país y estructurales. Y eso implica realmente una nueva gobernabilidad. Y además gente que nunca ha gobernado, mucha gente que nunca ha llegado a tener gobernabilidad, que nunca ha sido ministro, que nunca tuvo la oportunidad ni siquiera de ser empleado público, llega de repente a ocupar cimeras posiciones, y eso implica realmente un cambio en la gobernabilidad, y el estado de las cosas no puede ser igual como era antes. Por un lado. Por otro lado también, un partido también arropado con la izquierda, realmente, donde fluyen una cantidad de tendencias ideológicas progresistas, que al final tiene la fuerza en un cacique como Mel Zelaya, que dirige el partido, a veces dirige parte del gobierno y que toma decisiones, y también tiene esa característica de un partido también típico de la izquierda, con un cacique al fuerte, el estilo de Evo Morales en Bolivia, el estilo de Correa en Ecuador, al estilo de Maduro en este tiempo, al estilo de Ortega también en Nicaragua, donde una cabeza fuerte, con poder de convocatoria, tiene la conducción política de una estructura partidaria que es la que gobierna. Por otro lado, también tenemos en el ambiente un Congreso dividido en 4 facciones políticas, ¿va? Antes el Congreso se dividía solamente entre 2 y se ponían de acuerdo, y por eso aparecieron aquella frase que decía el profesor Pineda Ponce, el tilín, tilín, que todo se compraba y todo se vendía en el Congreso, ¿va? Hoy no, hoy tienen que buscarse medidas diferentes. Y realmente, y llega también a la presidencia del Congreso una persona que es casi apolítico, pues no viene de la clase política así tradicional, sino que de un partido pequeño, entonces el caso del ingeniero Luis Redondo, lo cual pone en manifiesto que no es el típico político componedor, que con dinero y con canojías
compra conciencias. Todo eso es lo nuevo que hay, y ante eso nuevo todo el mundo se asombra, pero no es que haya realmente una conflictividad diferente a la que siempre ha habido en Honduras. El problema también se centra también en que aquí los diálogos se convirtieron en negociaciones y las negociaciones se convirtieron en el reparto de dinero y el reparto de chambas. Y ahora entonces dialogar en un país bajo esquemas realmente diferentes está costando. Y también tengo la percepción de que el partido de gobierno no quiere dialogar bajo esos esquemas, ni quiere buscar una salida al diálogo. Entonces Redondo se encuentra en el Ejecutivo muy fuerte, con 1.700.000 votos dados a la presidenta, pero el Congreso dividido en 4 facciones, y las 4 facciones realmente han creado ahora con la alianza que hicieron 3 partidos, una especie realmente de mayoría simple que deja por fuera los 50 votos del partido de gobierno para poder gobernar. Entonces el Congreso está cerrado, está casi en una muerte cruzada, casi cerrado, producto realmente que el Partido Libre no tiene correlación de fuerzas favorables, y al no tenerlas, mejor se irá al Congreso, porque si no va a recibir petateadas permanentemente en el Congreso, porque están aliados los liberales, están aliados los de Salvador de Honduras y el Partido Nacional. El Partido Nacional, si bien es cierto, es la mayor fuerza política de oposición en el país, pero también tiene un pecado original de haber gobernado los últimos 12 años, donde sendos actos de corrupción fueron cometidos por algunos funcionarios, que no precisamente es la del partido, pero la cara visible de los partidos cuando gobiernan son los funcionarios públicos. Bajo ese esquema, entonces, el país realmente enfrenta problemas estructurales de un modelo económico, problemas estructurales de una historia política que nunca ha sido la inclusión social, un tema de desarrollo, y de una eterna crisis de pobreza fomentada por el modelo, fomentada por los desastres naturales, fomentada realmente por la corrupción. Bajo esos esquemas realmente el país viene arrastrando crisis fuertes que es imposible poder eso. Y yo sí creo que al partido de gobierno le ha costado asentarse firmemente para empezar el proceso de refundación que ha planteado en el plan de refundación del siglo XXI, del milenio que llaman. Bajo ese esquema yo veo realmente, sí veo realmente pobreza en un grupo de funcionarios de ministros que no tiene la habilidad y la agilidad para avanzar en la ejecución de la estructura presupuestaria de inversión productiva, y que no tiene esa agilidad para poner a doña Xiomara en un esquema realmente de una gobernabilidad que se mire que está bien. Entonces, la percepción de muchos ciudadanos que yo he consultado y que he estado haciendo pequeñas encuestas es que el gobierno no va bien en términos de resultados, de productividad. Va muy lenta la entrega de la merienda escolar, casi no se entregó este año. Va muy lento el proceso realmente de refundación del país en términos de la seguridad social, en los términos también de la salud pública. La refundación de la educación va muy precario todavía, y es que realmente cuando el partido dice vamos a refundar, no es tan fácil, porque todo está amarrado en el país. Aquí todo está amarrado. Aquí, para que el ministro Amable quiera hacer cambios en el INJUPEN, tiene que hacer sendas reuniones con la Junta Directiva, convencerlos, mandar leyes al Congreso para transformar, buscar correlación de fuerza con otros partidos y hacer consenso para eso. Entonces, para mí hay 2 cosas en las cuales el partido de gobierno le está costando mucho. Es generar un diálogo político serio que permita realmente llegar a consensos mínimos de los grandes temas del país con la oposición. Lo otro también es la estrategia de comunicación del gobierno. Más están preocupados en la estrategia de comunicación en atacar a la oposición que en visibilizar la obra pública que está haciendo la presidenta Xiomara Castro. Y por otro lado también, en el Congreso hay falta de liderazgos contundentes realmente ahí, de parte del Libre. No se sabe quién, ahí solo se sabe que Carlos Zelaya es el hombre clave del Libre ahí, porque es hermano del presidente Zelaya, pero Carlos no tiene la habilidad política para poder ser un generador de un diálogo político diferente, no tiene o no tiene la línea política para hacerlo eso, porque lo que sí creo yo es que Libre no quiere dialogar, Libre no quiere consensuar, y entonces a veces se cree que Libre quiere imponer las cosas a la fuerza.
pero ya libre no se puede seguir escudando de que el gobierno anterior... ¿Se cree o quiere? ¿O es? Se cree, ¿va? Porque por lo que se ve, ¿va? Porque no todo es a la fuerza también, pero sí se cree que todo, porque la Junta Directiva, hay que decirlo, es una Junta Directiva que no se eligió con las normas legales del país. El fiscal de la República tampoco se eligió con la legalidad normal, sino que con una trampa política, ¿va? Que típica de los partidos tradicionales, de andar buscando leguleyadas para poder poner un fiscal general, que aquí dicen que es interino, pero de interino no tiene nada. El fiscal está electo, ese ya no lo va a quitar nadie. Ese muchacho Joel llegó para quedarse. Ahí no, eso de interino es por ahorita, ¿va? Al ponerse de acuerdo va a seguir siendo Joel el fiscal general, porque la correlación de fuerzas, a pesar de que no tenga todos los votos el Partido Libre, por ser fuerza ganadora del proceso electoral y tener la presidencia de la República, va a tener la voz cantante para poner el fiscal en el Congreso de la República, con diálogo o sin diálogo. Entonces yo creo realmente que donde menos estamos apostando en todos estos debates políticos es a solventar los problemas del país. La función primordial del gobierno es solventar los problemas del país y facilitar que otros puedan desarrollarse normalmente en la economía, en el sector social de la economía. Si usted no resuelve los problemas de su país, no puede hacer nada. Y cuando yo hablo por amable, es porque lo he visto. Si usted va a Colinas, 20 años atrás, era un pueblito pobre, olvidado y todo eso. ¿Cuál es la labor? ¿Por qué un alcalde se reelige 3, 4, 5 veces? Porque resuelve problemas. Usted ha llevado a los médicos cubanos, usted ha llevado educación, usted ha experimentado con la cooperación internacional. Sí, es lo que tiene que hacer el gobierno en grande, lo que se hace en un municipio. Y aquí no se están resolviendo los grandes problemas, ¿va? Yo creo que, que ha costado es el tema de medicamentos, pero creo que ya se está solventando ese problema. He escuchado a los voceros de la Secretaría de Salud que ya hay un 80% de medicamentos en los hospitales, que es un tema que no es tan fácil manejar más de 30 hospitales llenos de medicamentos todo el tiempo, cuando todos los días se está vaciando los anaqueles, producto de que este pueblo es un pueblo enfermo, pues. Aquí tenemos casi 2,5 millones de personas con diabetes. Tenemos un problema de enfermedades de base tremendas, como la alta presión, la cuestión de la tiroides, la cuestión de problemas reproductivos en las mujeres, los problemas en la niñez, los problemas de temporada, los bronquios, los problemas de diarreas crónicas. Todo eso sigue en el país como un problema y ahí no estamos apostando. Entonces, la crisis se da básicamente porque no se están solventando los problemas del país, porque no se está llegando realmente a la gente. Aquí nos hemos quedado en el debate entre políticos con políticos y políticos con empresarios, si esos son los que menos problemas tienen. Los problemas los tiene el pueblo hondureño abajo. Y todo el mundo se llena la boca con el pueblo, pero nadie realmente le apuesta al pueblo a mejorar la calidad de la educación. Un plan acelerado, una misión, como decía Chávez allá en Venezuela, misión educación para mejorar la calidad educativa, misión salud para que los hospitales funcionen, misión agraria para que se produzcan alimentos. El gobierno hondureño sigue bajo el esquema, y ahí es donde no ha cambiado nada en 2 años el gobierno, bajo el esquema de proyectitis, y no sigue generando políticas públicas diferentes para poder transformar el agro, la forestería, la pesca, la generación de empleos rurales y urbanos, y también la solución de los problemas de la salud y educación para minimizar los niveles de pobreza y no sigamos creciendo en esos niveles tan complicados. En conclusión, le quiero decir yo, el gobierno no va bien en esos temas. El gobierno no va bien, está haciendo lo que hacían los otros gobiernos. O sea, el discurso es muy bueno, la refundación y todo eso, pero en el quehacer fundamental del gobierno, en el quehacer, en la dirección de los presupuestos, están haciendo lo mismo, entregando bonos, nada más que antes se llamaba bono de la tecnológica, ahora se llama bono de la agrícola, antes se llamaba el plan 2020, ahora se llama otro nombre, ¿va? Pero entonces, el gobierno está haciendo lo mismo, no hay nada diferente, porque sigue bajo el esquema de proyectos y no sigue con el esquema de políticas públicas diferenciadas. En esa conclusión, porque aquí no se trata de venir a pelear con el ministro, ni se trata tampoco de venir a criticar al gobierno, sino a decir las verdades.
el quehacer fundamental del gobierno es solventar los problemas del pueblo hondureño. Estos problemas políticos de carpintería que se dan ahí con diputados, eso no son trascendentales, eso no sirve para nada. Si aquí ha estado el Congreso cerrado 3 meses y al pueblo hondureño no le hace falta el Congreso que esté reunido. Aquí estuvimos sin fiscal como 4 meses y a la gente no le hace falta el fiscal. Aquí la gente lo que le hace falta es comida, trabajo, empleo, ingresos. Entonces, la ruta del gobierno ha sido equivocada, enfrentarse a querer golpear la infraestructura institucional y política y no dedicarse al quehacer fundamental que es solventar los problemas del país. Lo siento bastante objetivo antes de darle la palabra al abogado amable. El libertario Milei, que ayer Cristina Kirchner en la Argentina lo anunció ahí en el Congreso como el nuevo presidente de la Argentina, ayer dijo, cuando dijo que va a cerrar el Banco Central, que iba a hacer un montón de cosas, ayer dijo que los proyectos sociales donde le ayudan a la gente, que no los va a quitar. Estaban revueltos en Argentina. O sea, eso que dije, Marvin, que le regalan a la gente. Milei dijo ayer que va a dar una tarjeta para que la gente vaya a comprar comida a los más pobres. O sea que va a mantener esos proyectos sociales. Me parece bastante objetivo, ponderado, lo que Marvin ha dicho. Que sí y que no de acuerdo, amable. Bueno, yo creo que todo análisis parte de la neutralidad que debe de tener el analista. Yo conozco a Marvin, pues todos aquí nos conocemos, además somos amigos, ¿verdad, Marvin? Tenemos, no haber cruce de tazas. No, pero yo pedirle que la quitaran por cualquier cosa, porque así pesa. Voy a poner el plástico aquí adelante. Esta taza pesa. Esta taza pesa. Bueno, recordemos que Marvin es ex asesor del gobierno de Joe, pues, ex asesor de la narcodictadura, que en los últimos 12 años todos conocemos la historia, pues. El análisis que hace Marvin tiene algunos elementos objetivos, pero carece en sí de la neutralidad que debe de tener todo análisis, porque aquí, por ejemplo, nadie puede desconocer que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está bajo ataque desde el primer día. Desde el día que tomó posesión la presidenta está bajo ataque y estamos en una transición de 12 años terribles donde un cartel criminal era el que gobernaba el país a un gobierno electo democráticamente por más de 1.700.000 hondureños que le dieron el voto, como bien decía Marvin, a la presidenta Xiomara Castro. Y que esa estructura criminal que gobernaba el país quedó establecida en el resto de institucionalidad. Y si no, mire lo que está pasando en el Ministerio Público. Óigame, porque hace 2 años no se dieron cuenta que esa fiscal estaba sacando dinero del confiscado del Banco Central. Y no sabían los fiscales que estaban ahí que eso estaba pasando. Y la pregunta es, ¿cuántos casos de esos más habrán? Yo le comenté a usted, Raúl, que el exfiscal Chinchilla le dijo a una alta autoridad de este país, antes de irse para Nicaragua, que el Ministerio Público en un 90% estaba permeado por la criminalidad organizada que en los últimos 12 años deslegitimó la institucionalidad del país. Explíqueme algo. Una muchacha que puso nalgas y pechos con ese pisto es de esta administración. No. El pisto lo sacaron en esta administración. No, hace 2 años venía sacando dinero. Según el reporte de la Fiscalía, dice que desde hace 2 años le tenían ese expediente y venía sacando dinero, pues, del Banco Central. Entonces, si es la fiscal, ¿cómo no se dieron cuenta el fiscal Chinchilla y Cibrián? Por eso no querían que hubiera un nuevo fiscal general, o por lo menos querían un fiscal negociado. Óigame, Marvin, yo creo que con la corrupción no se puede dialogar. Mire, los 43 diputados del Partido Nacional, Marvin, dicho por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, financiaron su campaña política con dinero del crimen organizado, del narcotráfico. Ahí está en el informe in limine que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó en el juicio de Juan Orlando Hernández, y lo repite además en los juicios de Yankel Rosenthal, que dice, por ejemplo, que diputados fueron sobornados, Marvin, con dinero del narcotráfico, y menciona nombres. Ahí aparece Marlon Lara en ese informe. Ay, ¿quiénes son los que están encabezando esa paralela en el Congreso?
Esos mismos son los que no querían fiscal. Entonces, Marvin, es bien difícil llegar a un proceso de diálogo y consenso cuando está la negociación de la impunidad de por medio. Óigame, ¿quién presentó el caso de David Chávez en el Ministerio Público? ¿Y cuándo lo presentaron? Lo presentaron en el 2016. ¿Qué significa? Que estaba engavetado. ¿Por qué llegó aquel Mario Pérez con una pistola al Congreso? Óigame, eso le indica el nivel de desesperación que tienen esos diputados. Porque mire, aquí no podemos decir que el Partido Nacional es la base, es una base de corrupción, porque hay gente muy honorable. Por ejemplo, yo le pongo el ejemplo en Colinas, don Nino López Rivera, por ejemplo, un comerciante próspero del municipio, honrado a carta cabal, es nacionalista, don Abraham Rodríguez, el sargento Marcio, Eleodoro Santos Paz, dirigentes así históricos del... Pero esa gente es honrada, es honorable. Óigame, pero esa manada de pillos que estaban en el gobierno, Raúl Valladares, asómbrese, Marvin Ponce, usted que fue asesor de ese gobierno que dilapidó los recursos del país. Solo en noviembre del 2021, datos de la Secretaría de Finanzas, sacaron 12.000 millones de lempiras de la Tesorería General de la República, certificado por Finanzas. 14.000 millones de lempiras en diciembre, cuando ya habían perdido las elecciones. 12.000 millones de lempiras en enero, cuando ya prácticamente del 1 al 25 de enero. Y 6.000 millones de lempiras un día antes de entregar el poder, sacados de la Tesorería General de la República. ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué lo invirtieron? Se invirtió en corrupción, se invirtió en precisamente todos esos casos que ahora el Ministerio Público está desengavetando y que irónicamente la embajadora de los Estados Unidos está queriendo proteger a sus corruptos con un mensaje equivocado que está mandando como que están queriendo proteger la impunidad. Yo creo que ante eso estamos en un escenario, Marvin, que es bien difícil dialogar. Yo le acepto a usted las críticas, que pueden haber deficiencias, que pueden haber limitantes, pero no hay comparación. No puede comparar usted el gobierno anterior que estuvo los últimos 12 años, porque no era un gobierno, era un cartel criminal que perdió el pudor, que perdió la vergüenza, que perdió la decencia, que sangró las instituciones. ¿Cuál es el ejemplo que recibí esa fiscal para estar sacando dinero de las evidencias del Banco Central? El jefe que estaba en Presidencial y los que estaban en las Secretarías de Estado. Los que estaban en todas las instituciones, drenando cientos de miles de millones de lempiras. La primera dama estaba traficando con las ONG. Usted mira ahí, por ejemplo, los casos Pandora, que son pequeñas puntas de la madeja, porque es toda una red de corrupción la que ha habido en el Estado. Por Dios, eso hay que desmontarlo. El pueblo hondureño, la sociedad hondureña no se puede conformar de que un grupo de pillos negocien impunidad para seguir gozando y quedar impunes de crímenes de lesa patria que atentan contra la salud, contra la educación, contra todo eso que dice usted que no hay en el país, y que es cierto que no lo hay. Pero ¿dónde estaba el dinero de la salud? Marvin Ponce, 40.000 millones de lempiras se sacaron de la Tesorería General de la República entre noviembre del 2021 y enero del 2022. Diciembre del 2021 y enero del 2022 se hicieron más de 10.500 nombramientos irregulares hechos por una diputada, que es una de las voceras del BOC, que debería de estar enjuiciada, la diputada Merari Díaz, que era directora del Servicio Civil, nombrados de manera irregular, sin presupuesto, afectando directamente en un 25% el presupuesto de la Secretaría de Salud. Óigame, esa no es persecución política, es que se tiene que pagar, se tiene que rendir cuentas. Este gobierno, con todo y los defectos que le puedan poner, pero no se puede comparar con el cartel criminal que gobernaba el país en los últimos 12 años, y que su carta de presentación hoy ante la comunidad internacional es un presidente que fue extraditado y que el mismo gobierno de Estados Unidos está diciendo que financió el dinero de la campaña con dinero del crimen organizado y de la corrupción. Usted dice, Marvin, el tema de los bonos. Es que ahora se entregan los bonos y se entregan completos. Antes se robaban la mitad. Todos esos diputados, Tomás Zambrano, David Chávez, Toño Rivera y todo lo demás, todos están involucrados en ese tráfico vergonzoso e impúdico del tráfico de bonos a nivel nacional. Marvin, todos lo vivíamos en los pueblos cuando entregaban los bonos.
las últimas 2 semanas de las elecciones, cuando aprobaron aquel bono bicentenario. Yo creo que usted se debe de acordar de eso, Marvin, porque usted estaba ahí en el gobierno. Claro. Se debe de acordar. Óigame, eso es un drenaje de recursos obsceno e exagerado. Mire, yo lo vi en Colinas, a mí nadie me lo contó. Hacían el operativo, Marvin, de 600 bonos que llegaron en Colinas de 7.000 lempiras cada uno. Le quitaban 3.000 y 4.000 a la gente. Y eso lo hicieron a nivel nacional en los 298 municipios. Por lo tanto, no hay comparación. Hay que dialogar. Hombre, hay que dialogar. Claro que hay que dialogar. Pero ¿con quién va a dialogar usted? ¿Con los pandoros? ¿Para que les perdonen sus faltas? Allí, por ejemplo, en el informe de Pandora dice que Mauricio Villeda recibió 4 millones de lempiras. Se lo fueron a dejar a la casa. ¿De dónde ese dinero? De la Fundación Di Batista y la otra, Todos Somos Honduras. Dinero drenado del recurso público. ¿Saben cuánto elevaron la deuda del país? Que en el 2009 era de 3.000 millones de dólares y ahora está en 20.000 millones de dólares. Solo en este año 2023, el gobierno de Honduras, el pueblo hondureño, tiene que pagar 60.000 millones de lempiras, que en un 90% se lo robaron esos que hoy están encabezando el BOC y que están marchando, encabezados por Tomás Zambrano, por David Chávez, por Toño Chocoyo y por todos los demás que integraron esa red de corrupción, ese cartel criminal que gobernó el país. Óigame, ante eso no se puede negociar. ¿Y quiénes avalaron todo eso? Las organizaciones de sociedad civil. Ahora sale a SJ con poses de neutralidad. Ahora sale la rectora Julieta Castellanos como analista cuando precisamente tiene el sello de TH en la frente. ¿Quién? Es que aquí todos esos asesores, Julieta Castellanos, ASH. Bueno, no, Marvin, usted sabe que somos amigos y o sea, usted sabe que yo lo respeto, pero esa es la verdad. No se puede perder la objetividad. No se puede ocultar esa realidad. Eso no se puede ocultar porque está ahí y el pueblo hondureño espera que alguien haga justicia, porque aquí no se trata de desmantelar la institucionalidad. Yo le pongo el ejemplo de esos dirigentes del Partido Nacional en Colinas, que son honestos y honrados, y que son gente que con un apretón de manos se hay un trato. Pero óigame, esos que estuvieron en el Congreso, en el 2015, Marvin, ¿qué fue lo que aprobaron los diputados en el Congreso? Integrar a todos los suplentes. ¿Por qué? Porque estaban preparando una estratagema para bloquear el gobierno de Libre en el Congreso y no pudieron. Eso que dice usted, trampa, óigame, eso está establecido en la Constitución. Eso no lo hizo Libre, que en ausencia de los titulares de los órganos que dependen de una elección del Congreso Nacional, la Comisión Permanente puede hacer eso. ¿Quién hizo eso? Eso no lo hizo Libre, eso está en la Constitución, eso está ahí. Pero Marvin, hubo una reelección ilegal, hubieron 2 fraudes electorales, uno del 2013 y otro del 2017. Nadie puede negar que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está bajo un ataque mediático, un sicariato mediático exagerado. Fíjese que yo hace poco di unas declaraciones, Marvin, a propósito, usted que es jubilado y sé que vigila muy de cerca los recursos del INJUPEN y lo tiene que hacer como lo tienen que hacer todos los jubilados. Mira, yo le di unas declaraciones. ¿Qué ventaja tiene, Marvin, ser jubilado? Ayer, a partir de ayer soy jubilado. A partir de ayer, sí. Entonces le decía, Raúl, el privilegio no lo voy a tener. Ajá. Le decía que yo di unas declaraciones a una radioemisora, a un periodista, colega suyo, con el tema de los médicos cubanos, porque nosotros firmamos un acuerdo con la Secretaría de Planificación. Anoche fue una noticia, están revueltos los médicos, que sí. ¿Por qué? Que le den plazas a ellos. Que bueno, pero ese es el colegio médico, y eso ha sido una posición histórica, pues el colegio médico nunca ha estado de acuerdo con las brigadas médicas cubanas. Esa es una posición histórica, pero lo que le quiero decir yo, el sicariato mediático. Dice, el INJUPEN va a apoyar la apertura de 7 clínicas de geriatría, pero el INJUPEN no es el ente que firma por parte del gobierno, firma la Secretaría de Planificación. ¿Y sabe qué sacó ese medio en su titular? Con dinero de INJUPEN pagarán brigada médica cubana. Yo no sé si usted lo miró, sí, eso lo vi, llegó. Sí. Y eso es lo que cree toda la gente. Ay, pero óigame, pero ¿quién está haciendo esa manipulación de la información? Un medio de comunicación. Y yo le reclamé al periodista, compañero, le digo usted, yo respeto mucho el que es periodista, sea de derecha, sea de centro, sea de izquierda, pero por Dios, no hay que perder la objetividad. No se puede perder la objetividad. Yo creo que no podemos permitir que nuestro país se degrade más a nivel institucional como se degradó en los últimos 12 años. ¿Cómo ejecutaban el presupuesto, por el amor de Dios, si yo vengo de ser alcalde?
O sea, yo he sido alcalde y viví los últimos 8 años de sicariato institucional desde el Tribunal Superior de Cuentas. Óigame, hasta por una baleada le hacían audiencia. Bueno, yo creo que usted pasó también por eso, Raúl, porque usted fue funcionario del gobierno del presidente en el Tribunal Superior de Cuentas, óigame, en el periodo de Exi y Ancheta. Que nos inventó, por ejemplo, los carros iban a revisar las antenas de las televisoras, de la radio. Sí. Por eso me repararon a mí. O sea, nos montaron. Un pliego de responsabilidades le dieron. Sí. O sea, sí, por cualquier tontera. Óigame, pero unas acusaciones inventadas. Inventadas. Ojo, eso, las nuevas autoridades, porque alguien que esté en el Tribunal Superior de Cuentas con un alto cargo no puede inventarse cosas para querer dañar. Bueno, fue a toda la administración de Zelaya. Claro. Y a miles de maestros, directores de escuelas. ¿Y sabe qué, Marvin? Solo con esto cierro la idea. ¿Sabe qué hacía en el tribunal? Cuando hacían el cierre yo me acuerdo de una auditora, Isabel Gómez Carías, se me quedó grabado el nombre de esa señora. ¿Sabe qué hacían, Raúl? Para fregar a los alcaldes y a los funcionarios que venían de la administración anterior, le tiraban al cierre de la auditoría un acta de constatación de documentos. Dice, acta de constatación. En la ciudad de San José de Colinas, en el despacho de la alcaldía, presente el alcalde Amable de Jesús Hernández y la comisión auditora del tribunal, se constata que se le presenta, Raúl decía, la siguiente información: órdenes de pago de tal a tal, órdenes de tal y tal, documentos de tal y tal. Y dice, le ponían una colita, Raúl, imagínense. Se hace constar, dice, que el tribunal recibió en tiempo y forma esta documentación. Y a la vez el alcalde manifiesta que aparte de esta información ya no tiene más. Y se hace la advertencia, dice, de que el tribunal no va a recibir más información posterior a esta audiencia. Óigame, con un nivel de inquisición salvaje, Miguel Mejía, que en paz descanse, y otros magistrados que convirtieron allí el tribunal en un ente de protección de la corrupción, pero además en un ente de instrumentalización. Eso sí fue persecución política. ¿Cuántas cosas no le han dicho al presidente Zelaya? Ahora bien, pero mire, el sicariato mediático. Y con esto cierro, Marvin. Lo que quiero decir, Raúl, con todo el respeto de Marvin, es que no se puede perder la objetividad. Este gobierno está bajo ataque desde el primer día. Y un ataque mediático simultáneo, tratando de deslegitimar al gobierno. Y aún así, el gobierno sigue trabajando y sigue adelante. Se van a iniciar varios hospitales, 8 hospitales en total, y además con una fuerte inversión en infraestructura y con una atención en todos los programas sociales. Yo creo que no se puede perder la objetividad, y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro es un gobierno de transición de la narcodictadura a la democracia. Bien, antes de darle la palabra a Marvin, está los médicos cubanos, ya medio hablamos, David Chávez, la embajada, el Congreso. Desgraciadamente, mire, Emel. No, Emel, no le haga caso, pero ahí con Di María, con los demás, con la vaca intelectual, todo el mundo allá son los que siguen las líneas ahí, pues. Lo que quiero decirle yo por esto es que realmente, aquí realmente se ha pasado de una cultura de odio que basó la campaña política libre en función de la fuera Jo, de la narcodictadura, de lo otro, que en campaña política se vale todo, pero lo están llevando a una campaña de miedo. La gente está enredada, qué es lo que está pasando en el Congreso, porque la gente, aunque yo le decía que no le interesa, pero también no es correcto que se les siga pagando sueldos a los diputados sin trabajar, y que además se les pague viáticos, y que además les den subvenciones. Ahorita le acaban de dar 300.000 lempiras a cada diputado para que vayan a la Navidad a celebrar. Entonces, claro, con esos 300.000 lempiras que los dieron a los liberales, entonces ya los liberales empiezan como dicen en mi barrio, a culipandear. Ya los liberales empiezan con aquella agenda de componedora, pero no porque tienen una política pública de Estado, sino realmente porque están recibiendo subvenciones de 300.000 lempiras en el Congreso. Entonces realmente ahí vemos realmente de qué está hecho el político en Honduras. Está hecho realmente de un ciudadano que quiere cambios en el país, que quiere desarrollo de comunidades. Entonces yo estoy de acuerdo que el diálogo tiene que haber con quien sea, amable, hasta con los que usted llama corruptos, porque no todos son corruptos en el Congreso.
En el Congreso son 10 y 15 diputados los que gobiernan el Congreso y son los que reparten con la cuchara grande. Los demás son gente humilde que viene de los pueblos como diputados y que se enfrenta ahí. Aquí hay una camarilla de diputados que son los pícaros, ¿va? Pero hay unos que son gente honesta, pues, liberales, nacionalistas, de todos los partidos. En consecuencia, realmente, yo lo que sí veo realmente que el socialismo democrático que nos ofreció Libre no lo estamos viendo. No, ¿cuál socialismo? ¿Cuál democracia? La democracia tiene que hablar, se tiene que hablar con todo el mundo, hasta con los enemigos, para poder llevar desarrollo al país. ¿Qué está pasando ahorita porque está cerrado el Congreso? Una ley de seguridad social ahí, un artículo que tenía que cambiarse para que llegaran 800 millones de lempiras más al Seguro Social y 300.000 al RAP, no se puede aprobar porque no se reúne el Congreso. Y muchas leyes que están ahí detenidas, que son importantes, pero que el pueblo, como no ve desarrollo, no hay seguridad social aquí, no tiene mucha intencionalidad. Lo otro también es que el gobierno en la política exterior yo siento que están jugando a una cuestión bastante complicada, ¿va? Esa alianza con China, si bien es cierto, Honduras es libre de tomar decisiones, pero también geopolíticamente también hay que saber medir a los enemigos, ¿va? Estarse peleando con Estados Unidos no es la mejor política pública extranjera. La injerencia de los Estados Unidos, yo he sido de los que más he denunciado la injerencia de los Estados Unidos y eso no es nuevo. Y en cosas más delicadas como cuando nos impusieron las bases militares, andábamos en la calle contra las bases militares, cuando los pusieron los tratados de libre comercio anduvimos en la calle, cuando los pusieron también la privatización de las empresas públicas, toda la lucha contra la privatización con Carlos H. Reyes, con Porfirio Ponce, con Juan Barahona, con Rafael Alegría, la dimos en las calles por décadas. Eso era realmente pelear con cosas de Estado, ¿va? Pero ahorita realmente que la embajadora dice que hay que fortalecer la democracia, porque Estados Unidos nos ha traído problemas bastantes con el modelo económico. Los ha traído, el Fondo Monetario antes decía, privaticen las empresas, hoy dice que no, hagan esto. O sea, la política también, la influencia internacional, la injerencia está desde el Fondo Monetario Internacional. Aquí les pone al gobierno un montón de reglamentos para darle préstamos, un montón de requisitos hasta que privaticen empresas, hasta que se pongan impuestos, hasta que se reduzcan presupuestos. Entonces, yo creo que también no se trata solamente de ver al enemigo político como el problema. Demostrame que sos buen gobierno si querés seguir, porque ustedes quieren seguir en el poder. Y si quieren seguir en el poder también, gobiernen bien, es la petición del pueblo, gobiernen bien. Pero realmente, ahorita la política social que tenía el gobierno anterior, con todo lo que diga Amable, era súper mejor, el triple que lo que está haciendo ahorita el gobierno. La llegada del hermoso programa Vida Mejor a todo el país, fue impresionante, pisos, techos, casas, bonos, sistemas de riego, una cantidad de sistemas de salud, sistemas de agua potable, una cantidad de proyectos sociales, políticas agrícolas diferenciadas. Era más revolucionario el gobierno anterior que este entonces, en términos de acción. Eso yo lo vi. Eso yo vi cómo se movía la Secretaría de Agricultura y Ganadería, miraba cómo se movía también la Secretaría de CEDIS. Que hay un montón de ladrones en CEDIS, es cierto. Porque ahorita hubieron. Porque ¿Qué dicen ahí ladrones en CEDIS? No, ahora jamás se decode. Que hubieron, sí los hubieron. Que ahí había viceministros que cobraban 10% por dar proyectos a las ONG. Había ONG también que se prestaban para hacerle juego al gobierno a cambio de que le dieran proyectos, porque todo el mundo andaba buscando qué conseguía el gobierno. Pues los gobiernos lo han visto como una cuestión de cuestión. Entonces, yo lo que reclamo al gobierno es que no está haciendo ni socialismo democrático, ni está gobernando bien en función de las mayorías. Lo demás lo podemos discutir y estoy de acuerdo el 87% con Amable de lo que dijo. Porque el gobierno anterior no todo el mundo era corrupto. No todo el mundo era corrupto. Siempre hay camarillas cercanas al gobierno que son los que roban. Yo, por ejemplo, estuve cerca ahí de todos los corruptos y corruptores y estuve cerca de gente honesta y estuve con gente buena y estuve cerca de asesores internacionales pícaros y de buenos. Estuve con todo eso. Yo quería conocer cómo era el gobierno de arriba para abajo, por eso
Me han cuestionado alguna gente libre, ¿por qué te fuiste con Juan Orlando? Yo quería conocer el poder como es de arriba para abajo, que es totalmente diferente como lo mira uno de abajo para arriba. Entonces, lo cierto, lo que dice Amable, mira, aquí el presupuesto es de 392.000 millones de lempiras y los ingresos del país son 160.000 millones de lempiras y de ahí hay que pagarle 57.000 millones a la deuda externa, solo quedan 103.000 millones. Después hay que conseguir préstamos para poder gobernar, porque los presupuestos los han inflado a petición del Fondo Monetario Internacional. Esos 392.000 millones es ficticio, hombre. Cuando le dicen a un ministro que no ha ejecutado el 100% de los 3.000 millones que tiene asignados, los 3.000 millones los tiene en papel, pero en dinero nunca lo ha tenido. Ahí hay que ir a ruguearse a finanzas para conseguir el pisto, para sacar la plata. Entonces, lo que quiero, y con esto resumo nuevamente, que la gestión del gobierno no va bien en función de los pobres, que la gestión del gobierno no huele a socialismo democrático, que la gestión del gobierno no se vale estar solamente confrontado y generando miedo al pueblo hondureño y a la clase política, que hay que plantear políticas contra la corrupción, pero mire con la Sisi, la llevan y la traen y al final aquí no hay nada. Hacer la Sisi con la ONU fue el principal error. La ONU es la institución más burocrática del mundo. Aquel Almagro, como era un gran pícaro, aquel Almagro en 3 meses le hizo nada más de aquí. Lo interrumpo porque quiero ir a Dubái. El canciller Enrique Reina, que le reclamó fuerte al embajador de Estados Unidos ayer, está hablando. Adelante, Dubái. Un tema totalmente soberano, interno, en el cual ella no debe intervenir, ya que la posición que están siguiendo los fiscales, pienso nada más lo que la ley les señala, que es cumplir con sus funciones y aplicar la ley. Y además es la expectativa del pueblo hondureño ante la impunidad. Una fiscalía que estuvo por más de 12 años sin mover ningún caso de corrupción. En este caso no se trata de persecución política, simplemente es de llevar los casos que la ley señala. Canciller, en ese contexto pende de un hilo ya la relación entre Honduras y Estados Unidos ante estos comentarios del embajador Adogu. No, mire, la relación está bien en los otros campos. Yo creo que el problema son las declaraciones de ella y eso lo vamos a hacer el conocimiento puntual de ella y también de los Estados Unidos de América. Y aquí creemos que debe, yo creo, detenerse este mecanismo de opinar sobre temas que son muy delicados para Honduras y son de carácter plenamente interno y soberano para el país. ¿Qué papel está jugando el embajador en nuestro país, canciller? Pues yo creo que no es el mejor, desgraciadamente, porque como le digo, al opinar sobre estos temas tan críticos, genera posibilidades para que esos mecanismos que ofrecieron que Honduras se convirtiera en un narcoestado, pareciera extrañamente que más bien los están respaldando y parecieran que están en contra de la lucha contra la corrupción en el país. Canciller, sobre las declaraciones de Nasrallah que dio... Bueno, no sabemos cuál es la línea de quién o cuál es cuál, por eso yo creo que tenemos que hablar claramente con los Estados Unidos y hablar precisamente con este sector que está conformado precisamente por los que gobernaron este país por los últimos 13 años, lo destruyeron, lo convirtieron en un narcoestado y además que hubo una terrible impunidad. La gran expectativa del pueblo hondureño es justicia y si estos fiscales interinos están aplicando la justicia como es su deber como funcionarios, no sé cuál es el problema de que estén aplicando la ley. ¿Toma acciones injerencistas en las decisiones de Estados Unidos? No, la verdad que nosotros es como que yo le pidiera ahora al embajador Wu que se mencionara temas de la agenda interna de Estados Unidos, sobre los procesos electorales, sobre los atrasos que han tenido en aprobar su presupuesto. Nosotros no opinamos sobre los problemas internos de Estados Unidos, entonces tampoco en la misma forma, en reciprocidad, esperamos que ellos no opinen en los problemas internos. ¿Las declaraciones de Nasrallah y la toma de posesión de Petro? ¿Está más alta que el reclamo a la señora embajadora? Bueno, eso lo veremos. Sobre el caso de Salvador Nasrallah, sí hemos entrado en comunicación con la Cancillería Argentina. Nos ha sorprendido esta nota que envió el señor Nasrallah al presidente electo, buscando acreditarse como gobierno. Obviamente aquí creo que hay una usurpación de las funciones que debe delegar únicamente la Presidenta de la República. La Constitución es clara, la política exterior del país la maneja la Presidenta a través del Canciller y ahí es la única que puede delegar a quien la representa o representa al Estado de Honduras. En este caso, la delegación que podrá asistir a la toma de posesión del presidente Milei será el designado Florentino,
argentino y él es el que hemos acreditado a la Cancillería Argentina. Así que hemos llamado la atención sobre esto. Creemos que si bien él podrá ir como ciudadano común y corriente, no como designado a la presidencia, porque esa representación estatal de Honduras le compete por delegación al designado florentino. Sigue retornando al tema. No, mire, yo creo que la jurisdicción y las jerarquías en el país están muy claras. La política exterior del Estado la dirige la Presidenta de la República. Es una atribución personal y directa de ella y ella la delega a quien ella considera. Entonces, en este caso, generalmente lo hace a través del Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que es mi caso, o a quien ella considere asignarle una función especial. En este caso, la representación que ella le ha dado en varias ocasiones para asistir a tomas de posesión de varios países amigos es al designado florentino. Entonces, los designados actúan por delegación de la presidenta, entonces él no puede asumir otras funciones que la presidenta no le ha señalado. En este caso, no soy subalterno de él, yo soy subalterno de la presidenta y él también se debe a las delegaciones que le dé la presidenta. Entonces, el subalterno de la presidenta es él y debe cumplir, y además él se ha declarado, creo yo, un enemigo del gobierno, además que anda poniendo en mal al gobierno con otras naciones, se le ha desautorizado en varios países, como por ejemplo los Estados Unidos, y yo creo que él debe tener muy claro que esto solo se actúa en base a la delegación que haga la presidenta. Yo creo que debe respetar esa jerarquía que además la da la Constitución, no se pueden usurpar funciones y debe cumplir con esto. Así que yo creo que la ley es muy clara, la Constitución es muy clara y como tal él debe cumplirla. Canciller, el designado florentino también recibió la presidencia pro tempore del SICA en nombre de la presidenta hondureña. Así es, claro, como la presidenta viajaba a este importante encuentro, él acudió en representación de ella a la cumbre del SICA que fue convocada por El Salvador, y de parte del vicepresidente de la República Salvadoreña, el señor Ulloa, recibió la presidencia pro tempore de manos del vicepresidente salvadoreño, y ahora pues ya Honduras ocupa esta nueva responsabilidad como presidencia pro tempore del SICA, y en su momento pues se estarán exponiendo cuáles son las prioridades de la presidenta para la presidencia del SICA. Canciller, ya consulados móviles en Estados Unidos, señor canciller. Ha sido muy positivo. Hemos tenido una gran afluencia de ciudadanos hondureños y ciudadanas en los Estados Unidos, en los 4 que se han realizado. Se están haciendo los últimos en estas semanas y ha sido muy positivo. Se han emitido cerca de casi 6,000 pasaportes, se han enrolado a cerca de más de 5,000 personas en Estados Unidos. Ha sido muy bueno, y además ya en estos consulados móviles se está tratando el problema de las citas, el nuevo sistema de citas que hemos trabajado con el Instituto Nacional de Migraciones, y esto yo creo que vendrá a finalizar prácticamente el tráfico de citas que se venía dando con el sistema existente que habíamos recibido, porque ahora se trabaja de una manera muy puntual. Igual hemos trabajado de la mano con el Registro Nacional de las Personas, así que estos consulados móviles van a ser muy positivos para nuestros compatriotas, y el año siguiente estaremos trabajando aún más con otras ciudades de los Estados Unidos de América, cumpliendo precisamente las instrucciones que nos ha dado la presidenta de atender a nuestros migrantes con dignidad y con todo su apoyo. Canciller, retornando al tema principal, la importancia de la participación de la presidenta Xiomara Castro en esta conferencia, también para la búsqueda de financiamiento. Mire, nos da grandes oportunidades. Yo creo que refleja el interés que tiene la presidenta Castro y sus políticas en el tema ambiental, en el tema de cambio climático, en el tema de protección de las áreas protegidas en Honduras, y además de buscar estas posibilidades de nuevos financiamientos en el tema de carbono, trabajando de la mano con varias instituciones. Y además, reiteramos, ella está asumiendo la presidencia de CELAC, está asumiendo la presidencia de SICA, y como tal tendrá una voz importante a nivel mundial sobre los temas de preocupación medioambiental que aquejan a toda la región latinoamericana y del Caribe. Blanco al gobierno. Bien, dijo Pexi es un diputado de Valle. Fabricio Sandoval.
en la junta directiva. Las próximas elecciones Libre no tendrá rivales porque estarán en Támara o en Nueva York. Está la libertad y refundación sucederá en el país para los venideros procesos electorales. Bueno, es que cada quien está jalando aguas de molina. Lo que pasa es que, mire, la elección de fiscal se convirtió en un tema meramente político, no un tema realmente de nombrar un funcionario de alto nivel para que vaya a controlar la cosa pública y hacer la acción penal pública como monopolio que tiene la fiscalía. O sea, la Constitución dice que hay una junta de seleccionadoras, les pone 5 ahí y un Congreso es incapaz de nombrar 2. Y más bien, entonces lo convirtieron en un tema político de dimes y diretes. En este momento realmente entonces la fiscalía, mira lo que está pasando en la fiscalía, esa muchacha que sacó 63 millones, de esos hechos hay repetidos, jueces que han saqueado las evidencias del dinero, hasta armas se han robado en las Fuerzas Armadas y en la policía en algunos tiempos, que estaban supuestamente guardadas. Aquí ha habido de todo, aquí el saqueo ha sido no de ahorita, de siempre, desde que esta democracia se convirtió en una democracia ladrona, desde el 82 para acá vienen robando exageradamente. Los presupuestos han ido creciendo aceleradamente, los impuestos y los paquetazos que nos han dado nosotros al pueblo hondureño, imagínense que pasamos del 3% de impuestos sobre ventas al 15%, ahora quieren aumentarlo hasta el 18%. Entonces, no se puede por esa vía. Entonces, lo que sí está claro realmente es que no podemos seguir así, amable. Hay que dialogar, hay que consensuar. Lo que no hay es que repartirse, no hay que repartir dinero, no hay que fomentar la corrupción. Pero ese Partido Nacional, con todas las imperfecciones que le pueda haber, o el Partido Liberal, con todas las imperfecciones, son fuerzas políticas reales que están ahí y que fueron nombrados por el pueblo en elecciones libres. Bajo ese esquema se debe de dialogar y llegar a un consenso. El presidente Redondo, yo le digo, tiene que buscar una forma de dialogar, tiene que buscar cómo consensuar se tiene que sentar con Tomás Zambrano, se tiene que sentar con Toño Rivera, se tiene que sentar con lo que hay ahí. Si los miran muy malos ustedes. Amable, ¿cómo mirará eso? Porque no, pero es que tiene que sentarse con ellos, no hay otra forma y lo va a terminar haciendo. Lo que pasa es que la estrategia libre ahorita es dar con el garrote primero y después que se sienten a dialogar, que pidan cacao, porque que exijan diálogo los demás, que pidan diálogo como una forma de ahí dialogar cuando ya los tiene doblados. Esa es la estrategia de Mel y la lleva muy bien. Entonces, claro, esa estrategia puede ser funcional, pero realmente lo peor que puede pasar es que realmente el Congreso se convierta realmente solamente en un Congreso para aprobar el presupuesto y estar casi cerrado y estar gastando ese montón de dinero. Si la Fiscalía Especial de la Corrupción fuera fuerte en las manos de Joel Zelaya y de este muchacho Morazán, mandaría una investigación al Congreso cómo se están utilizando los recursos y que justifiquen cómo le están pagando sueldos a los diputados y que justifiquen cómo le están pagando viáticos a los diputados y que justifiquen cómo le están dando subvenciones de 300,000 lempiras a los diputados y que justifiquen cómo le están dando subsidios a los diputados y que justifiquen quién designa los viajes internacionales y cuántos dólares les pagan por día de viaje. Hay corrupción en todos lados. Espérese, pero eso no es corrupción. Claro que sí, hombre. ¿Por qué? ¿Cómo le va a pagar sueldo a quien no trabaja? No, espérese. No. ¿Cómo le va a pagar viáticos a alguien que no? Usted acaba de decir de los viajes. Toda la historia de todos los congresos han habido viajes. Espere, por eso digo, la tarifa de viáticos, le digo yo, la tarifa de viáticos es desproporcionada, pues, en el Congreso. Y quizás son cosas de carpintería, pero el Congreso realmente, la gente es el representante del pueblo y debe mostrarle al pueblo la mayor austeridad en función de los grandes problemas del pueblo, es lo que quiero, el mensaje que tengo que decir yo. Pero ¿cómo le va a pagar? Cuando Amable envía una comisión de trabajo a San Pedro Sula de Injupen, le paga viáticos porque van a trabajar, le paga viáticos porque van a gastar en hoteles, en comida, en fotocopias y lo que sea, y gastos existenciales. Pero cuando un diputado que está allá en Santa Bárbara, pelándosela, le pagan el sueldo por no estar trabajando allá y le pagan todavía viáticos sin venir aquí. ¿Cómo se explica eso? ¿No es corrupción eso? Entonces, esas pequeñas corrupciones van convirtiendo las grandes corrupciones. En conclusión, yo lo que sí creo yo que políticamente, si Libre no logra un consenso en los siguientes 40 días para lograr
generar un acuerdo político, porque tiene que nombrar una junta directiva nueva el 25 de enero y hasta el día de hoy, no sé si los liberales ya se dieron vuelta del todo. Si no tiene los votos liberales, no va a poder tener una junta directiva completa. Acuérdense que el Partido Liberal tiene 3 facciones, ¿va? Una facción que es... ¿Se van a arreglar en enero? ¿Sí o no? Yo creo que sí, creo que Mel está obligado Mel a dar un golpe de timón en esa estrategia de no diálogo para dialogar hasta con los cachurecos, para poder lograr un consenso y tener una junta directiva. ¿Y los cachurecos cómo están? Están abiertos al diálogo, lo que pasa es que no los llaman, los mandan a golpear, para un botellazo a Toño y dirigido, programado por un plan estructurado, encerrar a las 3 bancadas que se iban a reunir antes para hacer un congreso para ampliar las sesiones y Redondo los encerró. A los liberales en un lado, a los cachurecos en otro y a los no hicieron bien el mandado de eso. Y después... Cuando fueron a Estados Unidos, allá les aconsejaron qué hacer, pero no lo hicieron bien. Querían dar un golpe blando al Congreso. No, aquí no da el golpe. El que le dio el martillazo se lo dio Tomás Zambrano, Antonio Chocoyo. Y Mario Pérez no fue el que llevó una pistola. Un muchacho de camisa roja le pegó el botellazo. No. Ese envió en el video. Le dicen sofrito, ¿cómo le dicen? Flor, ¿cómo llama esa marca de sofrito? No, entonces, mire, lo cierto está en que, Amable, tiene que haber diálogo. Yo pienso, Amable, cuando usted... Y Raúl, que... Tiene que haber Marvin diálogo. hablaba de la corrupción política, de la corrupción. Y es cierto, Honduras ha sido, bueno, los últimos 12 años el país se convirtió en un narcoestado, dicho por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, Marvin, este no es discurso de libre. Sí, esto está en los juicios de Nueva York. Mel estuvo presidente de un montón de ladrones, pero bueno, un montón de ricos. Pero bueno, la diferencia es... Nombres, dejo que salieron ricos cuando Mel... La diferencia es... Espéreme, perdone, Amable. Okay. No, nombres no voy a decir porque... No, pero si hay, se los puedo decir yo que hay varios, hombre. ¿Los vas a ir aquí en público o vas a ir en privado? No, en público no, porque aquí... Y cuando Marvin, cuando me lo diga en privado, le voy a ir a Es que si hubiera una fiscalía transparente, yo lo diría los nombres ahorita. Entonces aquí, lo que quiero decir es lo siguiente. No hay fiscalía seria ni transparente. No, la fiscalía está mal electa. Lo que decía Amable, que el vacío, no había vacío en la fiscalía. Ahí la ley de la fiscalía dice que si no hay fiscal general y si no hay fiscal adjunto, hay un coordinador de fiscales que está mientras se nombra, mientras llega el jefe Adiel. Entonces no había vacío, ahí se inventaron que había vacío, porque aquí, ¿quién interpreta la Constitución? ¿Quién dice que es constitucional y quién no? El que tiene el poder. Pero hay un recurso en la Corte que lo va a resolver, hay varios recursos. El que tiene el poder... La Corte se va a pronunciar. El que tiene el poder dice, esto es constitucional y lo que quiero decir, Raúl, es lo siguiente respecto a lo que dice Marvin. Yo repito, los análisis de Marvin carecen de neutralidad porque él es asesor de Juan Orlando, pues... 12 años. No, fui asesor ya. Bueno, claro, fue y ex asesor. Con orgullo porque salí con la frente en alto, claro, porque yo no soy ladrón. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que es ex asesor de Jo y por lo tanto carece de neutralidad el análisis porque o sea, lo que dimos de los demás montones. Aquí el analista político dice Julano et al. Carecen de neutralidad porque estuvieron de voceros de la narcodictadura. La corrupción. La diferencia, Marvin, es que la corrupción en el gobierno anterior era una política de Estado. Estaba institucionalizada, desde la presidencia de la República, a los ministerios, a los mandos departamentales y a los mandos municipales y a los mandos locales en las comunidades. ¿Por qué el Partido Nacional, con esa maquinaria de activistas pagados de vida mejor, perdió aparatosamente las elecciones en el 2021 y tuvo que recurrir a fraudes electorales en el 2013 y en el 2017, teniendo esa maquinaria electorera? ¿Por qué? Porque solo pensaban en su rebusca particular, porque lo que habían no eran empleados públicos, porque robaba el grande, el mediano. Eso mismo va a ser libre para quedar en el poder. Era una política de Estado. La corrupción estaba... cosa para quedar en el poder. Marvin, pero yo no lo interrumpí a usted, yo lo dejé hablar. Disculpe. Yo le pido que me deje terminar las ideas con respeto, pues. ¿Se acuerda cómo me puso histérico Pedro Barquero? ¿Usted sabía que Pedro Barquero anda pidiendo ser asesor del gobierno? ¿Ahorita? Sí, ahorita. Es que esos no tienen vergüenza. Eso es la ínfula. La obsesión de poder lo llevó a sentarse con los socios del cartel de Sinaloa, que eso es el BOC, en el entendido que le iban a dar golpe a Xiomara y iban a ungir a Salvador Narrala. Esa es la creencia de ellos, ¿va?
Pero como mira que ya no le funcionó, entonces hace poco llegó Pedro Barquero a Casa Presidencial a pedir ser asesor del gobierno para mediar con el COEP. Pues lo que le quiero decir, Marvin, es que la corrupción en el gobierno anterior era una política de Estado, estaba institucionalizada. ¿Cómo se institucionalizó el narcotráfico? ¿Cómo usaron las Fuerzas Armadas, la policía? Y ahí están en los informes. Yo lástima que no le traje el informe, pero me imagino que usted lo tiene. La diferencia en este gobierno es que no hay una política de Estado pro corrupción, hay una política de Estado anticorrupción. Y el funcionario, mira, está enjuiciado el exgerente del SANA por acoso, está recién presentado el requerimiento fiscal. Esa es una muestra clara. Lo que usted hablaba del Congreso, del pago de los salarios y de los viáticos y demás. ¿Cómo funciona el poder del Estado que se llama Congreso Nacional? Yo lo desconozco porque nunca he sido diputado ni he estado de cerca. Pero mire, perdón, se me cayó esto, Raúl. Las cosas que usted dice, Marvin, es colar un mosquito, pero como dice la Biblia, cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Hay que investigar esas cosas que usted está diciendo. Bueno, de acuerdo. Pero, óigame, lo que dicen los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, que con dinero del narcotráfico se sobornó a diputados para elegir a Mauricio Oliva como presidente del Congreso Nacional en el 2014. Eso está en el juicio de uno de los juicios en Nueva York, escrito, y menciona los nombres, Marvin, menciona los nombres, dice ahí Julano, ahí está Marlon Lara, yo a Marlon Lara lo he encarado, yo le he dicho a Marlon, presentame una querella si querés, pero Marlon Lara fue uno de los diputados que en el 2014, Raúl, según los fiscales de Nueva York, recibió un soborno, y hablan de 20 millones. Los fiscales. Márcame eso. ¿Marlon Lara qué? Marlon Lara, mencionado en las Cortes de Nueva York, que recibió sobornos, como muchos diputados en aquel momento, para elegir a Mauricio Oliva como presidente del Congreso Nacional. Eso lo dicen los fiscales, está en los juicios. Y ahí están los audios. Solo termino, Marvin, solo termino. Oye, Melder, no es que te vas a quedar con eso, ya sabes para qué lo ocupo. Yo lo respeto mucho a usted, Marvin, usted sabe. Dele. Solo termino. Dicen los fiscales del Distrito Sur de Nueva York que con dinero de narcotráfico el Partido Nacional financió su campaña y con dinero de la corrupción. Y son cosas grandes. Y aquí están los números. En el 2017 la Secretaría de Finanzas elevó su presupuesto en más de 16.000 millones de lempiras. En el 2021 elevó su presupuesto en más de 21.000 millones de lempiras. Solo entre noviembre del 2021 y enero del 2022, un día antes de que se entregara el poder, el Partido Nacional, el gobierno del Partido Nacional, del cual usted era asesor, Marvin, sacó 40.000 millones de lempiras de la Tesorería General de la República. ¿Sabe con cuánto recibió la Tesorería General de la República la ministra de Finanzas? Con 892 millones de lempiras. Eso era lo único que había en la Tesorería General de la República. No, eso no es cierto. Bueno, pues ahí está, certificado. No es cierto, está mintiendo. Ahí está, bueno, ahí están los documentos. Está mintiendo este hombre. No digo que está mintiendo, pero no es cierto. Ahí están tiene malo el dato. los documentos certificados por la Secretaria General de la Secretaría de Finanzas. Ayer tuvimos una reunión con personal técnico de la Secretaría de Finanzas para hablar el tema de la deuda patronal del gobierno con el INJUPEN y con los institutos de previsión, y ahí salieron esos datos. 40.000 millones de lempiras sacados en noviembre del 2021, desde noviembre del 2021 a enero del 2022. El 26 de enero, Marvin Ponce, el 26 de enero, un día antes que la presidenta Xiomara Castro tomara posesión, sacaron 6.000 millones de lempiras. Ya están las operaciones, el CIAFI no miente, está registrado eso. ¿Dónde fue a parar eso? A la corrupción. ¿Por qué cree usted que la bancada del Partido Nacional no quería que se eligiera un fiscal que combatiera la corrupción? Querían un fiscal maniatado. Óigame, sacándole parchos a la... queriendo... El periodo del fiscal es 5 años. Querían mantener allá a Cibrián a la fuerza. Óigame, en el Ministerio Público hay fiscales de carrera. Sí, pero Ajá, no. hay fiscales de carrera. Ay, ¿por qué se le cuadraron al nuevo fiscal general? Y lo reconocen como tal. El Ministerio Público es una institución que está ejerciendo la acción penal pública, como es el mandato constitucional, en representación de los intereses de la sociedad, y está desempolvando casos de corrupción horrorosa que en los últimos 12 años sacudieron la institucionalidad del país, que afectaron la salud, que afectaron la educación. Marvin, este año 2023
60.000 millones de lempiras del presupuesto nacional para pago de deuda. Deuda contratada por el gobierno anterior del que usted fue asesor. ¿Dónde está ese dinero? Porque no hubo inversión en infraestructura escolar, porque no hubo inversión en infraestructura vial. ¿Sabe cuánto es el presupuesto de la Secretaría de Infraestructura y Transporte en este año? 6.000 millones de lempiras. Apenas 6.000 millones de lempiras, es decir, apenas ¿cuánto es el porcentaje? 60.000, 10.000, 6.000 millones, porcentaje de 60.000, ¿cuánto es? Que un 10% de todo lo que se va para deuda. Y con todo eso, Marvin, hay una fuerte inversión en infraestructura a nivel nacional, ejecutada por el ministro Mauricio Ramos y todo su equipo, en proyectos de interconexión municipal, en caminos productivos manejados por las 298 corporaciones municipales del país, sin distingo de ninguna naturaleza. Ahí está el proyecto de caminos productivos, Marvin, porque desmantelaron la institucionalidad del Estado en más de 160 fideicomisos que manejaban prácticamente las finanzas del Estado, desapareciendo totalmente la caja única del Estado, porque prostituyeron el sistema de infraestructura del país al crear un monumento a la corrupción que se llamó Inversión Estratégica de Honduras, de la cual sacaron 50 millones de dólares de los hospitales chatarra, que no le sirven a nadie y que están ahí como un monumento a la corrupción, y que la señora embajadora de los Estados Unidos, con todo el respeto que se le merece por ser una dignataria internacional, está queriendo que esas cosas queden en la impunidad cuando está cuestionando el trabajo de los fiscales interinos electos mediante un proceso constitucional establecido en nuestra Carta Magna. Porque INVESH prácticamente se convirtió en una oficina de trámites de la corrupción. ¿Por qué muchas empresas grandes se negaban a contratar con el Estado a inicios de este gobierno, Marvin, en el 2022? Porque estaban acostumbrados a irse a sentar con el director de INVESH y negociar los proyectos sobrevalorados. Por eso no hubo inversión en infraestructura del país. Por eso la red vial del país se recibió semidestruida o destruida completamente. Ahora usted se va por donde quiera. Hay frentes de trabajo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, cientos de, más de 1.000 proyectos. Y ahora Mauricio Ramos. ¿Se arreglan ahí con Mauricio Ramos en algo? ¿Con quién? Así como antes. No, Mauricio es un hombre honesto, es un hombre transparente, es un ministro decente, que es la mejor carta de presentación que tiene este gobierno, que hay una apuesta como el resto de gobierno, como el resto del gabinete de gobierno. O sea, esa es la diferencia, Marvin, por lo tanto no hay comparación. ¿Cómo hacían los proyectos en INVESH? Violentando totalmente los procesos de la ley de contratación del Estado. Lo que había era un tráfico, ahora se ha democratizado el tema de la construcción. Esas cosas están ahí, son datos, Marvin, son cifras, son realidades. Es que, mire, este gobierno, Marvin, y ya con esto cierro, está bajo un ataque mediático sistemático, es un sicariato mediático. Mire, una declaración. Mire, ¿cómo es eso que un sicariato mediático? Un sicariato mediático. Sicariato mediático. Sicariato, óigame, o sea, yo conozco periodistas que son amigos, y que, mira, aquí no se trata de ser liberal, nacionalista o libre, o ser de izquierda o de derecha. El tema es, yo le decía a Juan Carlos Sierra, Juan Carlos, sí, hombre, aquí mencione a quien quiera, Carlos, el medio que quiera. Es que el gobierno nos paga publicidad, el gobierno nos paga publicidad, todos los gobiernos han pagado publicidad y este gobierno nos paga publicidad. Juan Carlos Sierra de Radio Cadena Voces. Pone un titular, dice, el INJUPEN va a pagar el pisto de los médicos cubanos. Oye, yo le digo, Juan Carlos, eso no fue lo que yo le dije, y yo aquí tengo los mensajes. Y inmediatamente corrigieron. O sea, volvieron a sacar la publicación. Le digo, por eso es que el periodismo pierde objetividad. Porque aquí no se trata de ser de derecho, sino que se trata de ser objetivo. Se ha perdido la objetividad. Entonces, Marvin, la diferencia es que en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro hay una política frontal de combate a la corrupción. Y la presidenta nos ha dicho en los consejos de ministros, yo no voy a meter las manos por nadie. ¿Y cómo permite que compren boletos aéreos en una ferretería? Pues que lo investiguen, que lo procesen, que le presenten requerimiento fiscal, el que incurre en una responsabilidad, que lo enjuician. Pero ¿por qué están queriendo proteger? Mondoriana mandó eso a la fiscalía y el fiscal no actuó. Bueno, Marvin, pero óigame, ¿por qué están queriendo? Fíjese que antes, unos días antes, el cerco mediático decía, van a procesar a David Chávez porque injurió a la presidenta. ¿Eso lo dijeron o no lo dijeron? Incluso hasta salió una conferencia. Pero voy a aclarar. Y salió espantado. Pero yo voy a aclarar. Y los medios tienen razón. Lo voy a explicar yo. Aquí, como le dije a Anduray el otro día, Fernando, que siempre viene y siempre
Le agradezco que viene, porque me quería cambiar un titular. Le voy a explicar a ustedes. Tenían razón los medios. Sí, porque David Chávez lo dijo. No, porque lo primero que salió fue que a David lo estaban acusando por lo que había dicho en contra de la presidenta. No fue ni que dijo nada, sino que Por estaba eso sosteniendo una manta en campaña política. Y esa manta la andaba Erasmo Portillo, un diputado aquí de Francisco Morazán que quiere ser alcalde, y al que le cayó el clavo fue a David Chávez. Entonces, esa fue la primera acusación. ¿Esa fue la conclusión? Es que esa fue la primera acusación, Amable. Entonces los medios eso manejaban, esa acusación es paja. Sí. Pero la noticia era eso, la acusación era después de que apareció la orden de captura. Que levantó eso, la tranca. Ya ve, ahí no es culpa de los medios. No, de acuerdo, no, es válido, pero yo lo que le decía, y yo, usted sabe, Raúl, yo soy abierto con todos los medios. Yo le doy declaraciones a todos los medios. No, yo sé, pero le explico eso también. Sí, no, de acuerdo. Y tengo buena relación. Pero también es cierto que este gobierno está bajo un ataque mediático salvaje. Bueno, pues entonces los que trabajan ahí, Ibis Alvarado, Giovanni Domínguez y todo ese montón que tienen ahí, que hagan algo, pues. Claro. O sea, ojo, pero que también para que hagan algo tienen que buscar, no sé, ahí ellos tienen que ver qué hacen. Es que Mel tiene castigada tiene castigada a la prensa no pagando publicidad porque estos gobiernos están acostumbrados a gobernar con la prensa. La prensa ha sostenido un montón de información y ha aupado a gobiernos y ha hecho que los gobiernos se miren bien. Entonces, claro, cuando no hay dinero para la prensa dice la verdad que creen ellos de acuerdo a sus intereses. Y eso así opera aquí en el país, va. Eso lo aprendimos ahí en la presidencial. Cuando Juan Orlando le quitó la publicidad a Televicentro, empezaron a atacar lo que hasta pedían, que renunciara, que callara, y sacaron todo. Hay que dar pisto. Hay que pagar. Si no paga, si PEN no paga. ¿Qué hay que pagar? Publicidad, pues, mire, en algunos medios se pagaban cánones de dinero por solo para que calle o para que hable o para que diga lo que yo diga. Había momentos que hasta es como que a usted le pongan el tema de su tema de esta entrevista, que es tan seria, y que le digan, estos son los que tienen que venir a hablar. No. A usted por eso le digo, hasta ese nivel se ha llegado aquí. Entonces lo que sucede es que los gobiernos se han sostenido para parecer buenos en todos estos procesos democráticos con pobreza que se ha creado bajo la prensa. Obviamente vino una nueva clase política, no vamos a pagar publicidad, y entonces ya experimentó 2 años. Ahora que viene la campaña política, va a pagar porque también va a volver a recurrir a los esquemas tradicionales, porque quiero que me miren bien los años de las elecciones. Entonces, yo les aseguro que ya doña Rizy Moncada tiene la partida para pagar publicidad el otro año. Raúl, ¿qué le costó esa guayabera al Marvin en Galtruco? Marvin ahí pasa en las cascadas. Eso pues vi que mira que está media manchadita porque tengo 7 años de tenerla. Me costó 3.500 lempiras, la compré con los aguinaldos de una asesoría que te di. Ahora valen 6.000. No me la regaló Maldonado porque es que Maldonado no es dueño de ahí. No, Maldonado que tiene anuncios. Tiene anuncios. Pero sí, es cara. Que el televidente dije fijo que... Es que yo soy un técnico caro también, va, también. Yo no soy pobretón así, va. Era pobre y salí de la pobreza y ahora soy medio pobre, pero no soy pobretón. Me gusta lo bueno. Ajá, y entonces Libre, ¿qué es lo que tiene que hacer? No, lo que quiero decir yo que tiene, bueno, yo no puedo decirle que tiene que pagar publicidad, ¿va? Pero realmente Libre va a tener que pagar publicidad porque viene la campaña política. Porque lo que ha hecho Libre es bien estratégico, ¿va? Estos 2 años no ha hecho nada trascendental porque ocupan el pistillo que han ahorrado en estos años para los últimos 2 años de la campaña para verse bien y que la gente vuelva a votar por ellos, ¿va? Entonces, yo no sé si les va a gustar porque la percepción que hay en la gente es que realmente el gobierno no va bien. Y eso no es porque yo lo quiera decir, porque fui asesor de Juan Orlando. Eso se lo puede preguntar usted en una encuesta a la gente, pues mande un periodista ahorita a cualquier lugar público y la gente va a opinar eso. Entonces, ¿por qué? Porque los medios hacen ver a veces la realidad y a veces hacen ver realmente, generan opinión pública y cambian la conducta de la opinión pública. Yo lo que quiero decirle, Amable, es que
si esos ministros pirujos siguen ahí en el gobierno, sin hacer nada, sin ser dinámicos, el gobierno no tiene futuro. Aquí usted agarra toda la cara por el gobierno de Doña Xiomara y todo eso, pero hay unos judíos que pasan escondidos ahí y solamente pasan tirando Twitter y en redes sociales. Hay ministros que no quieren ir a foros a dar la cara para rendir cuentas o para poder decir cuál es la política del Estado. La política de comunicación del gobierno es bastante distorsionada, pues. Hay políticas muy importantes que ha hecho Doña Xiomara. Por ejemplo, la política de vivienda del gobierno de Doña Xiomara es la mejor política de vivienda de la historia de Honduras. 4% para los pobres y 7% para la clase media, cuando la tasa de interés normalmente anda en 15% para vivienda en los bancos privados. La gente que antes pagaba 10.000 lempiras por una casa de un pobre, ahora paga 3.500 lempiras con esa tasa de interés. Pero ¿quién dice que eso es bueno? ¿Ese es el gobierno de Libre? Es una buena política de seguridad. El pueblo lo dice. El subsidio, esa cuestión que le dan a los productores agrícolas, esos fertilizantes y semillas, eso debe triplicarse, amable. Más de 1,5 millones de hondureños. Solo le están dando 7% de la población campesina llega a ese bono. Ocupa llegar a los 300.000 productores pequeños ese bono en una forma directa y no indirecta a través de los políticos, porque alguna gente se roba esas cosas y se la vende a los ricos para que... La ventaja es que el fertilizante y la semilla mejorada tiene que ir a la tierra por fuerza, alguien tiene que sembrarla, ¿va? Pero esa política pública debe ampliarse, debe haber más presupuesto para eso. Lo otro también, la política de seguridad, mire, la cantidad de corrupción, de crimen organizado que se está construyendo en el país es desmesurada. Están reviviendo nuevos esquemas de bandas, de criminales y todo eso. Yo creo que la policía tiene su plan. Y doña Xiomara le dijo, hay que hacer hasta la ley de excepción para que la policía actúe de oficio. Pero hay una serie de crímenes especializados que si la policía no los va siguiendo, no solamente es la extorsión tradicional y todas eso, las maras, es el crimen organizado que se está constituyendo. Mire, cada vez hay más muertos en Catacamas, cada vez más muertos en Olanchito, cada vez más muertos en Tocoa, allá en Trujillo, muertos en San Pedro Sula, Tegucigalpa, muertes de mujeres que van a matar gente a la casa. Esos crímenes hay que investigarlos con profundidad. Ahí tiene que mejorar la política de seguridad del Estado. El tema, por ejemplo, de la extorsión en los buses y transporte, me parece que la policía, después de 15 años de estar lidiando con eso, ya tenía que tener una estrategia de solución de conflictos. Y no es problema de Doña Xiomara, es un problema estructural. El tema de seguridad es un problema estructural que hay que entrarle con dientes y con todo. Porque a veces los gobiernos progresistas son más tolerantes al tema de seguridad, son más protectores de derechos humanos, protectores de esto, pero una cosa es que el Estado no violente los derechos de los ciudadanos, sean sanos o sean pícaros, y otra cosa es que no se pongan políticas correctivas contra los delincuentes que andan haciendo fechorías en los pueblos, porque cada día hay más bandas en los pueblos, más crimen rural que antes no existía. El otro problema que hay es que la pequeña y mediana empresa realmente está en una situación complicada. Antes había financiamientos para la pequeña empresa, hoy no hay nada. Antes había crédito solidario, que si era bueno o era malo. Hay que crear algo parecido, un banco para la pequeña empresa, o una línea de crédito por lo menos de un 30% en Banadesa para la pequeña y mediana empresa, que hay un banco ahí que dé pisto también a lo urbano, también el Banadesa, que se amplíe, que no solamente porque mire, ve, hay un problema también que doña Xiomara tiene que corregir, y amable también que está aquí, como en Banadesa doña Xiomara ha hecho una buena cosa, que le ha bajado los intereses hasta el 2% de los productores, pero hay unos pícaros que no son productores que sacan esos préstamos para hacer negocios y otro tipo de cosas. Eso tiene que ser crédito supervisado, crédito dirigido, crédito controlado. Porque claro, si yo soy comprador de carros en Estados Unidos y dan préstamo en Banadesa y doy una coima y me dan un préstamo, porque a veces el corrupto ni se da cuenta, el director, a veces es el que está, el oficial de crédito, porque hasta en los bancos privados piden coima a los oficiales de crédito para agilizar un préstamo. Y entonces ahí tiene que tener cuidado, porque esa política de Banadesa de bajos intereses es buenísima, la mejor tasa, 2-3% creo que es. Eso es, entonces, claro, pero si es pisto barato, lo saco yo para comprar carros,
aduciendo cosas de agricultor y ahí me alineo con el director o con el gerente del banco regional o nacional, es complicado, porque eso opera, por eso es que los créditos agrícolas nunca han sido sostenibles, porque la gente lo saca para una cosa, pone una propiedad sobrevalorada y Canadá queda con aquella propiedad rural allá abandonada y el pisto se diluye. Ahora, yo creo... entonces las políticas de doña Xiomara, pero ¿quién dice cómo se promociona Banadesa que esos créditos son baratos que lleguen? ¿Cómo se promociona la política de vivienda buena que tiene doña Xiomara? ¿Cómo se promociona realmente la política del bono solidario? Entonces, hay tantas cosas, ¿va? Esas clínicas geriátricas que te va a hacer usted, precioso, esas cosas son las que deben de hacerse. Los hospitales oftalmológicos. Oftalmológicos, esas cosas deben de llegar a la gente. Y eso va a llegar es más, los médicos nacionales. Bueno, ¿están bien o no están bien estos de libre? En algunas cosas sí. En algunas cosas sí. Lo que sucede... Yo repito... Mire, hay una cosa más que le pido, usted que tiene, y ahora que está en el poder usted, mire, hay un montón de médicos que contrataron con la pandemia. Hay muchos médicos que no están haciendo nada en los hospitales y en los centros de salud. Esos médicos deben hacer consultas médicas ambulatorias, que vayan a los pueblos a dar consultas casa por casa. Hay que identificar los territorios que tienen problemas de salud y llevar brigadas médicas de los médicos que están pagados por el Estado y que no están haciendo gran cosa. Porque aquí los médicos se enojan porque vienen médicos cubanos. Y los médicos cubanos han sido una luz en el camino de solidaridad para este pueblo hondureño. Y siempre el colegio médico aparece con tonteras de que no. Si es que lo que pasa es que los médicos cubanos vienen aquí prácticamente solamente a cobrar un beneficio de un sustento en el país, ni siquiera vienen pagados con un salario como ganan los médicos acá. Ya quisieran los médicos cubanos tener 3 plazas aquí como tienen algunos médicos, y que son diputados, tienen 3 plazas en el salud, y además dan clases en la Universidad de Médicos. ¿Y en qué momento trabajan? ¿En qué momento atienden Entonces, a la población? tienen 5 sueldos. Sí. Entonces, yo creo que realmente a estas alturas la salud pública debe cambiar, debe eso de estar llenando los hospitales. Hay que ir a hacer salud preventiva a los pueblos, que vayan brigadas médicas permanentemente. Si hay un montón de médicos que no están haciendo nada y se les está pagando un buen sueldo. Yo creo que, repito, los análisis de Marvin, aunque Marvin entra en un mar de contradicciones ahí, dice que el gobierno está bien, que está mal, y quiere mantener su política de pero bueno, yo vengo creo a analizar también cosas. O sea, es que usted viene a tirar candela a su partido opositor, que es el Partido Nacional. Yo vengo a analizar el gobierno en su contexto. El problema de muchos... En su contexto. El problema de muchos asesores, Marvin, Raúl, es que... Yo vengo a valorar lo bueno que es de Yamar, también, así como planteé lo malo. Es que perdieron pierden la neutralidad de su análisis, pero en el fondo, como usted lo dijo una vez aquí en uno de los foros en que yo estuve, Raúl, muchos analistas que dicen que ser de sociedad civil, lo que están haciendo críticas para que los llamen, pues porque no los llaman de asesores. Ese es todo el tema de fondo. Mire, Pedro Barquero, sin ningún empacho, después de andar hablando peste ahí del gobierno, quiero ser mediador entre el gobierno y el COEP. Óigame, o sea, Marvin quiere ser asesor del gobierno. No, pero yo digo que muchos de esos... Pues mire, a mí me ha hablado Mel. Yo hablo con Mel. Muchos de esos... Yo no hablo con Chiquito, yo hablo con Mel. Levantan críticas para que lo llamen, pero no sé si el caso de Marvin, pues. No, yo solo quiero cerrar... Yo hablo con Mel y Mel me ha ofrecido trabajo. Yo solo quiero... No se trata... Mire, a esta altura, Marvin, ayer me jubilé, yo no ocupo trabajar. No, yo solo quiero cerrar esto, Marvin. No se sienta aludido porque no es con usted. Yo tengo 30,000 pesitos que me da usted ahí. Marvin, yo no, el Marvin. Entonces, yo no... Pero yo no me refiero a usted, Marvin, en el tema. No se sienta aludido. Es que yo no soy analista. A mí me pone analista. Yo soy político. Pero no se sienta aludido, Marvin. No, es que yo no soy analista. Porque no es con usted. Pero muchos analistas en el país... Es que no me llaman a mí, hombre, yo tengo la solución del gobierno, y empiezan a criticar. Hay muchos de esos, y muchos de sociedad civil y todo, porque les gusta estar en el poder. Les gusta, pues, sí, porque hay muchos que perdieron esos privilegios y ahora ven la diferencia. A todos nos gusta el poder, hombre. En el cerco mediático, Marvin, después del golpe de Estado, y usted sabe que anduvimos en las calles, la resistencia fue sometida a un cerco mediático salvaje. Sin embargo, en el 2013 ganamos las elecciones. Y los fiscales dicen que se la robaron. Los fiscales de Nueva York dicen que el Partido Nacional se la robó con fraude. Sí, pero acuérdate que el fiscal, en el 2017, el fiscal es el acusador y dice todo lo que quiere. Pero eso es en el gobierno de Estados Unidos. Lo dice, ¿va? En el 2017 volvimos a ganar las elecciones, a pesar del cerco mediático, y se la volvieron a robar.
En el 2021 no se las pudieron robar. Significa que en el 2025 vamos a volver a ganar las elecciones, porque Libre está haciendo 2021, un buen gobierno en función de los... Y usted acaba de decir lo de la política de vivienda. Mire, el tema de Banadesa, por ejemplo, se recuperó. Marvin, es que yo no lo interrumpí a usted. No, es que mire, yo lo dejé hablar. Es que las elecciones de 2021 la ganaron porque Libre se alió con Estados Unidos para que lo pusieran en el poder. No es cierto. Y convenieron poner a Savillón. Y al final, mire... Libre llegó al poder por Estados Unidos. Y mire, Marvin, la realidad que tiene el BOC. Libre llegó al poder por Estados Unidos. ¿Quién es la figura referente del BOC? No. Libre llegó por el pueblo. Por el pueblo, así es. Pero negociaron con Estados Unidos previos. Estados Unidos no pudo detener. Nicholson vino a poner al presidente 25 días antes. ¿Y sabe cuál es el contexto de esas declaraciones de la embajadora de querer legitimar? Por eso es que la embajadora pelea, porque la embajadora ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué influyó para que pusieran a su hermana de presidenta. No, ¿sabe por qué pelea la embajadora? Porque no pueden reciclar. Todas esas figuras de la sociedad civil ya están desgastadas. Todas tienen el sello de TH en la frente. Los ASJ. Perdieron, todos esos tienen el sello de TH en la frente. Por mucho que se quieran tirar de analistas y de ¿cómo se llama?, de politólogos y no sé qué más, perdieron la objetividad. Porque todos llevan el sello de TH en la frente. O sea, no tienen moral para cuestionar. El gobierno está recuperando Banadesa, Estados Unidos que prácticamente lo querían y Libre le cedió la Secretaría de Seguridad. Está recuperando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Yo creo que le pusieron a Barquero el ministro de Industria y Comercio. Muchos de estos, le pusieron analistas, a Mundo Orellana en la cuestión. Todo lo puso la embajada. Muchos de estos analistas. Sí. El problema en el fondo es que quieren que lo llamen. Ese es todo el tema. Yo le digo que muchos cambiarían. Bueno, el mejor ejemplo, Marvin, de eso es lo que estoy diciendo. Óigame, cuando a mí me comentaron que Pedro Barquero había ido a ofrecerse a presidencial como intermediario entre el gobierno y el COEP, ¿qué le indica eso? Vaya, el caso de Narrala, lo que lo mata es la ambición. Vaya, yo le diría aquí a Pedro Barquero, la solución que tienen con Narrala es que le creen un país, con eso de la inteligencia artificial, bien le hacen un país al gusto de Narrala. Caballeros, está bueno, pues ya nos vamos. Ya nos vamos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. ¿Mensaje final? No, gracias Raúl, y yo creo que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro va caminando por la ruta correcta y se está adecentando a la institucionalidad del país. Gracias Marvin, saludos. Gracias Marvin, ya avanzando, Marvin ya anda de Guayabera Roja. Sí, ya anda cerca. Gracias Marvin. Pero no quiero ser asesor, quiero ser hacedor. ¿Mensaje final? No, saludando al pueblo hondureño, ojalá que pasen una buena Navidad, porque no sé si vamos a poder venir a este foro otra vez. ¿Por qué? No sé en este año, va. Porque tiene tantas... Imagine usted, qué privilegio habla con él. No, yo hablo con él. Salúdemelo cuando hable con él. No, usted habla con él todos los días. Pero mire, no, lo que quiero decirle yo, me alegra haber estado con Amable, va. Amable lo conozco desde que era, antes de ser el alcalde de Colinas, allá en San José de Colinas. Y también sé que es uno de los defensores, de los mejores defensores que tiene el gobierno y de los mejores funcionarios también que tiene el gobierno. Eso lo puedo certificar porque está haciendo una buena labor. El problema, Amable, hay que bajarle un poco al odio y hay que trabajar más en la construcción de solventar los problemas del país. Te siento diferente cuando te miro muy atacando con mucho odio a las cosas. Y sé que eso no es así. Hay cosas que se pueden solventar por la vía del diálogo y tienes que dialogar con quien sea. Cuando los diputados vamos al INJUPEN a querer que nos den la jubilación, ahí van hasta cachurecos y liberales y vos los atendés. A todos. Todos, porque no es tu función, porque por eso tenés un equipo de trabajo. Pero te buscamos a vos porque uno quiere que le agilicen las cosas, se acostumbró aquí a que le ayuden, porque a veces las cosas son muy burocráticas. Entonces... Sí, los gobiernos es que es libre. Sí, lo que sí quiero decirle yo es que estamos realmente en un momento muy complicado en el país, que tenemos que buscarle un rumbo al país. No podemos seguir confrontados, no podemos seguir por tonteras tener cerrado el Congreso. Tener una lucha contra la corrupción motivada por la política, eso no puede ser así, debe ser una lucha contra la corrupción frontal. Y estáis de acuerdo que doña Xiomara tenga una lucha contra la corrupción y que la tiene en su esquema y en su plan, pero no puede ser motivada políticamente, debe ser al corrupto porque es corrupto, pero no desfilar políticos solamente de poder político y después van a salir libres, después porque un juez los va a dejar en libertad porque no hay pruebas.
porque al fiscal Santos le dieron la UFERCO hace más de 1 año y medio, ¿qué hizo de nuevo? Después de 1 año y medio que el Congreso le traspasó todos los poderes a él y se los quitó a Chichilla. Ahí tenía encabezado un montón de casos. ¿Y qué dijo el fiscal Santos? No, que no me pusieron como fiscal porque Mel me hizo la clavo. Entonces también uno no entiende aquí qué es lo que está pasando, ¿va? Porque yo creo que realmente que en la lucha contra la corrupción hay que ser estricto. Hay que ser estricto, pero no motivado políticamente. Gracias, gracias. A don Amable, a don Marvin, a usted. Siga con nosotros aquí en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Que estén bien.